El bullying o el acoso escolar provoca más de 200 muertes de menores en todo el mundo. Hoy, como desde cada año, desde el año 2013, se conmemora un día que busca crear conciencia para evitar esta práctica. Veamos la información. El abuso de poder que sufren los alumnos en las aulas escolares por parte de otros estudiantes es llamado acoso escolar, también conocido como bullying. La violencia puede ser física, material o psicológica. Niños que tienen alguna dificultad en sus casas y que no saben cómo manejarla, encuentran en los compañeros alguno que es más vulnerable, más débil, y entonces se aprovechan de esa situación y lo empiezan a molestar, a acosar, a agredir, a humillar. La violencia que más se observa en las escuelas son los apes, los apodos y esconder los útiles. Debido a ello, miles de estudiantes abandonan la escuela, bajan su nivel académico o incluso intentan suicidarse. Algunos de ellos llegan a su objetivo. Especialistas indican que el acoso escolar se da principalmente en pequeños de 8 a 15 años. En muchas ocasiones los padres están sumergidos en sus propios problemas y no saben identificar cuando su hijo tiene un problema de este tipo. Llegan con los útiles rotos o les faltan cosas, la mochila a lo mejor maltratada, su uniforme también o su persona. Los ves más temerosos, más callados, ¿no? También te puedes dar cuenta de quiénes son los acosadores, porque son niños, digamos, violentos, agresivos, a lo mejor muy reprimidos en casa. Para concientizar a los estudiantes sobre este problema, cada 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, en donde los planteles educativos buscan el rechazo voluntario de los alumnos a la práctica del bullying. Pero no solo es una cuestión escolar. Cuando a ti te llega como mamá un reporte de que su hijo está maltratando a alguien o su hijo agredió a alguien, en lugar de decir, vamos a ver qué es lo que está pasando, es claro que no es cierto, ¿no? ¿Por qué dicen esas cosas de mi hijo que es tan lindo y tan precioso, ¿no? De acuerdo con la Secretaría de Educación Local, en la Ciudad de México, 4 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia en el ámbito escolar. 3 de cada 10 han jugado el rol de victimario y 6 de cada 10 reconoce haber sido observador de estas formas de violencia. Si usted requiere mayor información acerca de estos temas, puede llamar al 56 58 11 11 y pedir ayuda en alguna de las 13 instituciones públicas con atribuciones especializadas que conforman la Red Interinstitucional sobre la Convivencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Cordero, Iraís Morquecho, 21 Noticias.